Hola hermanos, nuevamente agradecemos a nuestro Dios que nos da esta oportunidad de estar juntos aquí para seguir estudiando su palabra. Gracias a cada uno de ustedes por la confianza que nos tienen de permitirnos entrar hasta sus hogares a través de esta plataforma de Facebook, La Luz en mi Andar. Nuevamente queremos agradecerles su presencia con nosotros y también pues seguirles animando a que compartan estos mensajes y animarles también a que puedan hacer preguntas, comentarios sobre los temas que aquí tratamos, y con mucho gusto nosotros estamos en la mejor disposición de responder sus dudas sobre lo que uno va tratando de enseñar aquí de la palabra de nuestro Dios. Como ustedes saben, hemos estado estudiando por algunas semanas este estudio que tiene como tema panorama del Génesis, y bueno, hemos dicho que este libro se puede dividir en 4 periodos. Primeramente, el periodo de la creación, del cual ya hablamos anteriormente y que tiene que ver con lo que Dios hizo en los 6 días de la creación para tener todo esto que tenemos en nuestro mundo. Luego vimos el periodo antediluviano, que consiste de hablar un poco de aquellas primeras generaciones que existieron, y hay grandes enseñanzas ahí, hasta llegar al punto donde Dios decide destruir toda aquella generación por causa de la maldad que había en los hombres con el diluvio. Y luego vimos el periodo postdiluviano, que consiste de aquellas generaciones que siguieron después del diluvio, básicamente los descendientes de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y vimos cómo cada uno de estos fue estableciéndose en diversas regiones del mundo, formando así las naciones de acuerdo a sus propias lenguas que llegaron a tener a raíz del asunto de la Torre de Babel, y también por sus propias familias. Así que en realidad toda nuestra humanidad pues desciende de esos 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y ese periodo terminó, la clase anterior, con el llamamiento de Abraham. Es decir, llegamos hasta las generaciones después de Sem, que terminan con Abraham. Así que el siguiente periodo, y el más largo que nosotros encontramos aquí en este libro de el Génesis, pues es el periodo patriarcal. Y este periodo patriarcal obviamente es el más largo porque abarca desde Génesis capítulo 12 verso 1 hasta Génesis capítulo 50 verso 26, es decir, el resto del libro tiene su principio precisamente en el momento que Dios llama a Abraham, que está registrado en Génesis capítulo 12 y verso 1, y va a tener su fin con la muerte de José y los descendientes de Jacob que se quedan viviendo ahí en Egipto, hasta que va a llegar el libro de Éxodo y empezará un siguiente periodo, que es el periodo de la esclavitud, el cual ya no estará contenido dentro de este estudio del panorama del Génesis. ¿Cuánto es que dura este periodo? 215 años. Y la manera como vamos a estudiar este periodo será a través de los principales personajes de él. Vamos a ver que es conocido como el periodo patriarcal precisamente porque habla de los 4 patriarcas fundamentales que tuvo la nación hebrea, empezando con Abraham, luego Isaac, luego Jacob y luego con José. Habrá otros personajes también de los cuales hablaremos aquí, pero estos son los 4 principales que toca esta sección del libro del Génesis, y son en los que nos enfocaremos. Ahora, ¿por qué llegamos a la conclusión de que son 215 años los que dura este periodo? Bueno, esta es una tablita que luego usted la puede analizar con calma, pero que siguiendo todo lo que nos dice la escritura, especialmente en el capítulo 11, verso 10 en adelante, tenemos nosotros toda la genealogía de Sem, y vimos cómo hasta el diluvio fueron 1657 años los que habían transcurrido. Sem tenía 2 años después del diluvio cuando engendró a Arfaxad, y luego Arfaxad tenía 35 años cuando engendró a Sala, y así podemos ir con cada uno de ellos, aunque en nuestra lámina nos habla de Génesis capítulo 10 verso 10, en realidad es Génesis capítulo 11, ¿sí? De tal manera que llegamos hasta cuando Abraham tenía 75 años, cuando dejó la tierra de Harán y vino a la tierra de Canaán.
lo cual nos daría como finalmente una cantidad de 2024 años desde la creación hasta este momento cuando Abraham entra en la tierra de Canaán teniendo 75 años. Ahora, sin embargo, prácticamente ahí es donde empezaría el periodo patriarcal. Entonces, fíjese, en Génesis capítulo 12, verso 4, es donde nos dice que Abraham tenía 75 años cuando salió de la tierra de Harán. Pero si recorremos un poquito más adelante el libro del Génesis, vamos a llegar a Génesis capítulo 21, verso 5, donde nos dice que era Abraham de 100 años cuando nació su hijo Isaac. Y luego en Génesis 25, 26 nos dice que Isaac tenía 60 años al nacer Jacob y que Jacob tenía 130 años cuando entró en la tierra de Egipto, según Génesis 47, verso 8 y 9, cuando llega a la tierra de Egipto y Faraón le pregunta cuántos años tiene y él dice que son 130 años los que tiene hasta ese momento. Entonces, del llamamiento de Abraham, vamos a decir que pasaron 25 años desde los 75 años que mencionamos anteriormente y que nos daban como resultado 2024 años desde la creación hasta que Abraham tenía 75 años. Sumemos de 25 años más para el nacimiento de Isaac y 60 años más para el nacimiento de Jacob y 130 años más para el tiempo cuando Jacob entra en la tierra de Egipto con toda su familia. Bueno, la suma de esos tres más los 2024 nos dará 2239 años. Entonces, el total de años desde la creación hasta el fin del periodo patriarcal es un total de 2239 años según el registro bíblico. Pero específicamente para hablar del periodo de la creación, el periodo que va a abarcar aquí, pues serían 215 años, los 25 de Abraham, los 60 años antes de que naciera Jacob y los 130 años después de Jacob, nos da ese total de 215 años, que es lo que dura aproximadamente este periodo. Obviamente los números son aproximados, son de acuerdo al relato bíblico y bueno, recordemos que estamos considerando aquí hasta que Jacob entra en Egipto, pero el periodo realmente pues va más allá, va hasta la muerte de José. Podríamos agregar algunos años más, pero vamos a quedarnos ahí con los 215 años por el momento. Ahora, puesto que dijimos que íbamos a estudiar los principales personajes que aparecen en este periodo, entonces aquí vamos a observar dos cosas. Número uno, que vamos a estudiar primero a Abraham, pero la segunda cosa que vamos a observar es que ya no vamos a ir estudiando prácticamente versículo por versículo, como lo hemos hecho prácticamente desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10. Ahora iremos avanzando según el aspecto que estemos viendo de cada personaje. Yo le recomiendo que usted durante la semana pueda ir leyendo los capítulos de Génesis hasta llegar al capítulo 50. Puede hacer un plan de lectura tal vez de 5 capítulos o de 3 capítulos por día y sin duda alguna avanzará bastante para llegar hasta el final. Vamos a ver entonces primeramente a Abraham y de la vida de Abraham, hermanos, la dividiremos en dos partes realmente. En esta clase y posteriormente el viernes siguiente estudiaremos lo último de la vida de Abraham, puesto que es uno de los personajes de los que más se habla aquí y también de los que más cosas necesitamos saber que van a estar relacionadas con el plan de redención del cual tenemos información pues en el Nuevo Testamento. Como sabemos, Abraham es llamado el padre de la fe y algunas de las cosas que vamos a estudiar aquí nos van a ayudar a comprender por qué es llamado el padre de la fe en el Nuevo Testamento. También el hijo de Abraham es llamado el hijo de la promesa. Bueno, también vamos a ver aquí por qué el hijo de Abraham llamado Isaac es el hijo de la promesa. Y vamos a ver, hermanos, también todas esas similitudes que hay entre la vida de Abraham y lo que realmente esto significó para el Nuevo Testamento o para los planes de Dios. Fíjense entonces, veamos primero el origen de Abraham. Según lo que dice Génesis capítulo 11, verso 27, y vamos a estar moviéndonos rápido aquí en algunos versículos, dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró
Abraham, a Nacor y Harán, y Harán engendró a Lot, y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento. ¿Dónde? En Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es el lugar de origen de Abraham, es lo que nos relata aquí Génesis 1, 27 y 28. Su papá fue Taré, descendientes ambos de Sem, pero la tierra de su nacimiento es Ur de los Caldeos. Más adelante en la historia nosotros encontramos que en Hechos capítulo 7 y verso 2, Esteban, hermanos, dice que Abraham había nacido en Mesopotamia y que de Mesopotamia fue de donde Dios lo sacó y donde Dios le llamó. Así que es Ur de los Caldeos, que pertenecía a la región de Mesopotamia, una región hacia el sur del río Tigris y del río Éufrates, donde aparece también en algunos mapas llamada esta región como Sumeria, uno de los lugares donde las primeras civilizaciones, al menos que la arqueología ha podido descubrir, existieron. Entonces eso nos ayuda también a comprobar los relatos bíblicos. Dios también, hermanos, en Génesis capítulo 15 y verso 7, Dios le dice a Abraham que él es el que lo había sacado de allá de Ur de los Caldeos. Entonces, ese es su origen. ¿Qué podemos decir de Ur de los Caldeos? Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir. Muchas de esas cosas, de esas regiones de Mesopotamia, hoy las conocemos mejor por medio de la arqueología, a través de los descubrimientos que se han podido hacer y que nos permiten conocer cómo era la cultura, cómo era la vida social, política, inclusive la vida económica de aquellos lugares, ¿verdad? Y por medio de eso sabemos que era una ciudad próspera, una ciudad donde la gente tenía riqueza económica, personas que aunque se dedicaban a las actividades primarias, tenían una gran capacidad económica, pero también, hermanos, nosotros sabemos que existía una gran cantidad de idolatría. Por ejemplo, cuando Josué escribe su libro en Josué capítulo 24 y verso 2 y empieza a hablarle a aquella generación que había cruzado el río Jordán y se había establecido en la tierra prometida, Josué les dice: y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, el Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, ¿te acuerdas de Taré que dijimos ahorita? Padre de Abraham y de Nacor, y servían, dice, a dioses extraños. ¿Sí? Ur de los Caldeos era una ciudad muy próspera, pero también era una ciudad sumamente idolátrica. De hecho, los descendientes de Abraham, hermanos, más bien los ascendientes de Abraham, ellos practicaron la idolatría. Su padre, sus hermanos y su familia llevaba a cabo estas actividades. ¿Ok? Todo esto, hermanos, que decimos de Ur de los Caldeos, siendo una ciudad próspera, una sociedad organizada, etcétera, lo conocemos principalmente por el descubrimiento del Código de Hammurabi, que data precisamente del tiempo cuando Abraham debió de haber vivido en aquellas regiones. Pero cuando hablamos de la idolatría que se practicaba allí en Mesopotamia, bueno, pues tenemos que recordar que el principal dios pagano de ellos era un dios llamado Sin, un dios también conocido como el dios Luna, y que tenía por esposa a Nina o Aistar. Según Jeremías 44:17 nos habla ahí de la reina del cielo, y que muy probablemente la mayoría de los eruditos coinciden en que se debió de haber tratado de esa esposa o esa reina llamada Nina o diosa pagana, esposa de Sin, principal dios de ahí de Ur de los Caldeos. Entonces, esto era el origen de Abraham. ¿Cómo, sin embargo, una pregunta que surge, puesto que Abraham vivía en esa región que estaba llena de idolatría, ¿cómo es que aprendió de Dios? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es que al analizar las genealogías y contar los años que vivió cada uno, ¿no?, cosa que no vamos a hacer aquí ahora, Abraham llegó a ser contemporáneo de Sem. De acuerdo al número de años que Sem vivió, podemos llegar a la conclusión de que Abraham fue contemporáneo de Sem, e inclusive es posible que haya sido contemporáneo también de Noé, aunque en los últimos años de la vida de este. Así que probablemente aprendió la fe en el verdadero Dios de la Biblia de ellos. Es posible. Recuerde que la fe
viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y si había quienes conocían a Dios y conocían su palabra en ese tiempo, pues sin duda alguna eran estos descendientes de Noé. Así que probablemente Abraham la aprendió de ahí, aunque no podemos ser dogmáticos en eso, porque también encontramos nosotros en Génesis capítulo 12 y verso 1 que Jehová había dicho a Abraham. Entonces, es decir, que Abraham tenía revelaciones directas de parte de Dios. Dios hablaba con él. Recuerde que esta es la era patriarcal, que se distingue por eso. Así que fue por medio de alguna revelación también la manera como pudo Abraham haber aprendido de Dios. Qué difícil es, ¿verdad?, cuando se vive en medio de una generación que practica la idolatría, de familias que practican la idolatría, el poder llegar a creer en el verdadero Dios de la Biblia. Creo que si hay alguien en el mundo en nuestro tiempo que entendemos perfectamente eso, pues somos nosotros los que somos de origen hispano o de origen latino, porque, bueno, nuestros países están completamente llenos de idolatría, y qué difícil es poder arrancar a las familias de esa idolatría en la que viven. Y bueno, hay nuevas generaciones, ¿verdad?, que no tienen ya que pasar por ese proceso, porque ya son generaciones donde sus padres son cristianos, y bueno, es un poco más difícil, pero más fácil, pero fue muy difícil para aquellos primeros que vinieron al Señor. Ahora, una cosa que tenemos que decir es que independientemente de cómo haya aprendido Abraham de Dios, la fe de Abraham en Dios existió aún antes de que fuera llamado. Según lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 8, dice que por la fe Abraham, cuando fue llamado, salió, ¿sí? Salió sin saber a dónde iba. Parafraseando un poco el verso, eso es lo que dice. Pero note que en Hebreos 11:8 dice que por la fe Abraham salió. Es decir, que Abraham llegó a tener fe en Dios, a creer en Él, a confiar en Él antes de que fuera llamado, y por esa razón es que pudo confiar en Dios y salir de ahí, de ese lugar. Ahora, hablemos un poco de la familia de Abraham, lo que está relatado ahí en Génesis capítulo 11, verso 27 en adelante. Bueno, en Génesis 27 nos dice, estas son las generaciones de Taré, y nosotros, bueno, pues tenemos a Taré aquí, en esta partecita, a Taré, y vemos cuáles son los descendientes de Taré. Pero si fuéramos más atrás y viéramos el capítulo 11, verso 10 al 26, encontraremos que desciende de Peleg, de Reú, Serug, Nacor, Taré, y luego llegamos a los hijos de Taré. ¿Quiénes fueron los hijos de Taré? Bueno, Harán, Nacor y Abraham. Esos son los que conocemos primeramente. Harán, Nacor y Abraham. En Génesis 11:28 nos dice que murió Harán antes que su padre en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos, ¿sí? Y entonces también nos dice que Harán tuvo tres hijos, Milca, Lot e Isca. Fíjense cómo dice posteriormente en el verso 29, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Entonces Milca e Isca son hermanas, hijas de Harán. Y luego dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, verso 31, y a Lot, hijo de Harán. Bueno, entonces aquí nos dice otro hijo que tuvo Harán. Entonces fueron Milca, Isca y Lot. Todos sabemos el desenlace de que Lot finalmente va con Abraham y va a vivir un largo tiempo con Abraham. Pero ahora mire otro dato interesante. Según Génesis capítulo 20 y verso 12, recuerde que hay un momento ahí en Génesis 20:12 que Abraham va a la tierra de Abimelech, y allí le dice por segunda vez a Sarai, su esposa, que diga que es su hermana, ¿sí? Y en el verso 12 Abraham explica por qué dice eso. Dice, ya la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Entonces de ahí es donde nosotros sabemos que tanto Sarai como Harán, Nacor y Abraham eran hijos de Taré. Pero Abraham se casó con ella porque era su media hermana, no exactamente que eran
ambos hijos de el mismo, de Harán, de Taré, perdón, y de la misma esposa. Entonces podemos contemplar aquí que esta es la familia de Harán, de Abraham, perdón, y que será importante conocerlo porque son personajes que vamos a estudiar en esta parte. Ahora, veamos el llamado que Dios le hizo a Abraham. Ya vimos, hermanos, que Abraham llegó a tener fe desde que estaba en Ur de los Caldeos, según lo que nos dice Hebreos capítulo 11. Y nos dice la Escritura que Abraham fue llamado desde Ur de los Caldeos, en Hechos capítulo 7, versos 2 y 3. Y cuando llegamos a Génesis capítulo 12 y verso 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, y nota la frase, había dicho a Abraham, lo cual significa que esto había sucedido antes. ¿Dónde fue esto? Bueno, esto fue en Ur de los Caldeos, ¿sí? Aunque pudiera haber sido que signifique también que fue aquí en este lugar del cual se va a hablar en el verso 4, que tenía edad de 75 años cuando salió de Harán y que vino a la tierra de Canaán, según el verso 5. Pudiera ser que ahí fue donde recibió esta promesa, pero aparentemente lo más probable es que sea estando en Ur de los Caldeos. En Nehemías 9:7 también leemos que Nehemías dice que fue en Ur de los Caldeos donde Abraham fue llamado para que saliera de esa tierra. Ahora, ¿en qué consistió su llamado? Bueno, dice el capítulo 12, verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, en primer lugar. Abraham tenía que salir de su tierra, lo cual significa que tenía que dejar el país en el cual él vivía, la región en la cual él vivía, la tierra donde él nació. Pero también le dice que tenía que salir de su parentela, y la palabra parentela puede ser entendida aquí como la familia directa, la familia más cercana. Cuando hablamos de la familia cercana, estás hablando de tu papá, estás hablando de tu mamá, estás hablando de tus hermanos, estás hablando de aquellos que forman la familia más cercana. Y luego dice que también tenía que salir de la casa de su padre. Esto tendría que ver con toda la familia lejana, descendiente de Taré, o que era familia de Taré. Así que aquí lo que Dios estaba pidiéndole a Abraham es que hubiera un rompimiento completo con todos aquellos que eran la familia de su padre, y que tenía que salir completamente de aquella tierra lejana en la cual él vivía. Ahora, la pregunta que surge es ¿por qué Dios le pide esto a Abraham? Bueno, ya vimos en Josué 24:2, cómo había el problema de la idolatría en esta región de Ur de los Caldeos de Mesopotamia. Entonces, sin duda alguna, que una de las razones por las cuales Dios le pide a Abraham que salga de ese lugar es para apartarlo completamente de la idolatría. Una de las cosas que la gente tiene que hacer realmente para poder entregarse a Dios completamente en nuestros días y dejar atrás todas las tradiciones idolátricas que generalmente hay en nuestras familias es apartarse completamente de toda tradición y de toda práctica idolátrica. Es triste, pero a veces se puede contemplar que aún después de que las personas han salido de la idolatría, todavía algunas continúan practicándola, todavía algunos quedan tocados por esas tradiciones, y a veces se regresan en determinadas épocas del año a seguir practicando lo mismo que se practicaba antes. Dios, hermanos, por eso hizo esto de alejar completamente a Abraham de esa tierra, para evitar que la idolatría pudiera contaminarlo todavía más. Sin embargo, también es claro que lo que Dios quería era comenzar una familia nueva sin ninguna influencia idolátrica. No solo había que sacar a Abraham, sino que Abraham, cuando tuviera su propia familia, esta familia creciera sin la influencia idolátrica de la región, pero sin la influencia idolátrica también de la propia familia de Abraham. ¿Sí? Una de las cosas que a veces nuestros hermanos tienen que hacer cuando vienen a Cristo es precisamente alejarse un poquito de la familia, no renunciar a ella, no dejar de verlos, no dejar de tener alguna comunicación con ellos, pero sí alejarse tantito para evitar que la influencia idolátrica que hay en ella, bueno, pues continúe todavía afectando sus vidas. Dios estaba pensando en formar una nueva familia de Abraham
que estuviera libre de toda esa influencia idolátrica y pagana. Ahora, en Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, en toda la promesa que Dios le hace a Abraham, contemplamos también algo. La idea de Dios era formar de él una gran nación. Fíjate cómo dice en el verso 2, y haré de ti una gran nación. ¿Sí? Dios iba a formar una nación que descendiera toda de Abraham, pero necesitaba que estuviera limpia de toda influencia pagana y de toda influencia idolátrica. Así que por eso es que Abraham es llamado a dejar a toda su familia. Pero un aspecto importante, hermano, creemos también es que Dios estaba probando la fe de Abraham. Vamos nuevamente ahí al libro de los Hebreos, en el pasaje que mencionábamos hace un momento, en el capítulo 11 y verso 8, cuando dice, por la fe Abraham, siendo llamado, fíjate, obedeció para salir del lugar que había de recibir, para salir al lugar, perdón, que había de recibir como herencia. Pero nota, mira esto, y salió sin saber a dónde iba. Y por esa fe, dice, habitó como extranjero en la tierra prometida, como si fuera tierra ajena. ¿Sí? Ahora, fíjate esto, dice más cosas ahí, pero lo que primero que quiero que veas es que dice que salió sin saber a dónde iba. ¿Qué le parecería si usted de repente tuviera que irse a otro lugar a vivir, salir del lugar donde vive, de su tierra, de su país, de su parentela, y no sabe ni siquiera a dónde va? ¿Qué parecería si usted, que está completamente establecido, le dijera a su esposa precisamente estas palabras? Bueno, no tengo duda que la fe de Abraham fue probada aquí, y también la fe de Sarai, su esposa, especialmente por esto. Ur de los Caldeos era una ciudad muy próspera, y Abraham siempre es visto como un hombre próspero. Es más, algunos comentaristas coinciden en que inclusive cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, ya salió con cierto grado de riqueza, con siervos, con ganado, con cosas que le harían ver como un hombre que tenía ya cierto nivel de prosperidad. Uno nunca quiere dejar, hermanos, uno nunca querría dejar realmente un lugar donde hay prosperidad. Así que la fe de Abraham fue probada, no solamente por el lugar que tenía que dejar, no solamente por la relación que tenía con los que tenía que dejar, sino especialmente porque iba a un lugar que ni siquiera conocía, sino que simplemente confió en lo que Dios le había dicho. Yo te voy a llevar, según Génesis capítulo 12 y verso 1, a un lugar que te mostraré. Pero Hebreo nos dice que Abraham ni siquiera sabía a dónde iba. Así que aunque Abraham creía en Dios, Dios va a probar la fe de Abraham. Y no será solamente esta la única vez en que lo hará. Lo hará continuamente a través de todo este tiempo. Pero también, hermanos, Dios se propone crear un pueblo santo para Él, al alejarlo de la idolatría. Éxodo capítulo 19 y verso 6, cuando Dios va a hacer el pacto con el pueblo, Dios les dice que Él quiere un pueblo de gente santa, de gente que esté apartada, para que esté para servirle y adorarle a Él. Pero especialmente, hermanos, especialmente Abraham fue elegido para salir de ahí, de su tierra y de su parentela, porque Dios pretendía que de su descendencia traer al Cristo Redentor nuestro, según lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 16 al verso 18, aunque podemos leer solamente el verso 16. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 16. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo, ¿no?, es esa simiente que desciende de Abraham. Por lo tanto, Cristo, hermanos, fue traído de Abraham. Y una razón para la que Abraham debería dejar su tierra y su parentela es porque de su descendencia al final nacería el Cristo Redentor del mundo. Ahora hablemos un poco de la promesa que Dios le hace a Abraham, aquí en Génesis 12, verso 1 hasta el verso 3. Primero, antes de leer Génesis 12, 1 al 3, tenemos que entender que Dios le hizo esta promesa a Abraham y que se la tuvo que estar repitiendo constantemente. Se la hizo en Ur, y tal vez se la hizo también en el tiempo que estuvo en Harán, según Génesis capítulo 12, verso 1 al 3.
Se la hizo también en Siquem, Génesis capítulo 12, verso 7, es decir, cuando llegó a la tierra de Canaán. Se la hizo también en Betel, en Génesis capítulo 13, después de que regresa de la tierra de Egipto. Se la hace también en Hebrón, cuando Hebrón llegó a convertirse en el lugar principal donde habitó Abraham en tiendas casi la mayor parte de su vida después de que regresó de Egipto y se separó de Lot. En Génesis capítulo 15 particularmente le hace esta promesa cuando Dios le dice que va a ser un hijo suyo el que le heredará. En Génesis 17 esa promesa también se vuelve a repetir, especialmente cuando Dios establece la circuncisión como señal de ese pacto. Y también esa promesa se vuelve a repetir en Génesis capítulo 22, cuando en el monte Moriah, especialmente cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. ¿Qué nos enseña esta parte, hermanos? Dios le había prometido a Abraham eso, pero no va a ser la única vez que se lo va a prometer, sino que se lo va a estar repitiendo constantemente. Esto nos enseña, hermano, que las promesas que Dios nos hace tienen que ser repetidas constantemente. Y estas son repetidas a través de las enseñanzas que obtenemos de las Sagradas Escrituras. Uno tiene que estar leyendo constantemente las Escrituras para estar recordando las promesas que Dios nos hace. ¿Sí? A veces las escuchamos también de las predicaciones que estamos oyendo de nuestros hermanos que nos enseñan. Así que el repetir las promesas es una práctica divina. Y Dios lo hizo con Abraham para que Abraham tuviera siempre la seguridad, en medio de las circunstancias que fue viviendo en su vida, que Dios aún seguía firme en lo que había prometido. Nosotros también enfrentamos circunstancias difíciles a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Hoy, por ejemplo, nuestra etapa que estamos viviendo en este tiempo es una de ellas. Es una etapa difícil para muchos. Bueno, no dejemos de recordar las promesas de Dios, porque esas son firmes, son seguras y Dios hará. Él lo prometió y Él lo hará. Ahora, veamos entonces esta promesa. Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Aunque se habla de la promesa hecha a Abraham, en realidad es una promesa que consiste de 7 partes. La primera es verso 2, haré de ti una nación grande, o haré de ti una gran nación. Bueno, esto fue lo primero que Dios le prometió a Abraham, que de él se iba a formar una gran nación. Físicamente esto se cumplió, porque físicamente se formó de los lomos de Abraham toda una nación, la nación de Israel. Después de Abraham nació Isaac, y después de Isaac nació Jacob, y después de Jacob los 12 patriarcas que dieron origen a la nación de Israel. En Éxodo capítulo 1, verso 1 al 7, no lo vamos a leer aquí, usted lo puede leer por su parte. Nosotros vamos a encontrar que habían pasado ya más de 200, tal vez casi 300 años de que Dios había llevado a Jacob con su familia a Egipto. Y alrededor de 70 personas entraron en Egipto juntamente con Jacob. Pero para el libro de Éxodo, capítulo 1, verso 1 al 7, encontramos que los hijos de Jacob se habían multiplicado en gran manera. Ahora, también en Éxodo capítulo 12 y verso 37, cuando sale el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob de Egipto, encontramos que solamente los varones mayores de 20 años eran alrededor de 653,000. Una gran nación se había formado ahí, eso era sin contar las mujeres y los niños. ¿Sí? Así que físicamente a Abraham se le hizo la promesa que haría de él una gran nación, y de hecho lo hizo. Los descendientes de Abraham se constituyeron en la gran nación de Israel, conocidos también como los hijos de Jacob, y muchísimos siglos después conocidos como los judíos. Ahora, ¿qué se requería para que Dios cumpliera esta promesa de hacer de él una gran nación? Bueno, en primer lugar, tierra, y en segundo lugar, hijos. En Génesis capítulo 12, verso 7, Dios le promete a Abraham que va a darle a su descendencia esa tierra, la tierra de Canaán en la que ahora está. Y esa va a ser la nación, el lugar geográfico donde esa gran nación en algún momento, cuando salen de la tierra de Egipto, cuando dejan la esclavitud y son llevados hasta la tierra de Canaán, van a tomar posesión de esa tierra.
Y en Génesis capítulo 15, verso 1 al 8, Dios le promete a Abraham un hijo, ¿sí? Y le dice que un hijo suyo será el que lo habrá de heredad. En los primeros versículos del capítulo 15, Abraham le pregunta a Dios, ¿qué me dará, siendo así que ando sin hijo y será mi heredero un esclavo nacido en mi casa? Y entonces Dios le dice, no será el que tú piensas tu heredero, sino un hijo tuyo te heredará. Así que Dios hizo una gran nación, físicamente hablando. Pero también, hermanos, esta promesa tiene que ver con hacer de Abraham una gran nación espiritualmente. Y espiritualmente, hermanos, sabemos que los descendientes de Abraham son la iglesia. Básicamente también lo vamos a ver en el verso 3 al final, cuando dice que en la simiente de él serían benditas todas las familias de la tierra. Pero mira lo que escribió Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 4. Ve por un momento ahí a la carta a los Romanos en el capítulo 4, verso 11 y verso 12. En el verso 11 dice, y recibió Abraham la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese, nota, padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contado por justicia. Verso 12, y padre de la circuncisión. ¿Te refijas? La circuncisión ahí se refiere a los judíos. Entonces, espiritualmente, Abraham fue padre de la iglesia también, porque de todos los que son de fe son hijos de Abraham también. Entonces, Dios prometió a Abraham, en primer lugar, hacer de él una gran nación. Lo hizo físicamente, la nación de Israel, y lo hizo espiritualmente, es decir, refiriéndose a la iglesia. Ahora, mire la segunda parte de la promesa. Aparte de que dijo, haré de ti una gran nación, dijo, te bendeciré. Abraham y su descendencia, hermanos, fue bendecida materialmente sobremanera. Cuando leemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 13 y verso 2, dice la escritura que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Si vas más adelante al 26, 12 al 14 y al 30, 43, encontramos otra vez que Abraham era sumamente rico y que sus descendientes heredaron toda esa riqueza y también, hermanos, aumentaron la riqueza de la herencia que habían recibido de Abraham. Entonces Abraham fue sumamente rico y no solamente él, sino también su descendencia fue bendecida materialmente. No hay duda en que algunos momentos de la vida ya de la nación de Israel sufrió consecuencias económicas, pero siempre fue a raíz de que ellos se alejaron de Dios y empezaron a ser subyugados por otras naciones. Pero la promesa que Dios le hizo a Abraham era de bendecirlo y lo cumplió en él, así como en sus descendientes. También fue bendecido espiritualmente. Por ejemplo, en Santiago capítulo 2 y verso 23, cuando se destaca acerca de la fe de Abraham que lo llevó a ofrecer a su hijo Isaac, se dice que Abraham así se constituyó en amigo de Dios. Puesto que la palabra amigo implica una relación muy cercana, entonces podemos estar completamente seguros, hermanos, que había una relación muy cercana entre Abraham y Dios, lo cual implicaría una gran bendición espiritual para Abraham, y por esa razón es que es llamado amigo de Dios. En Génesis capítulo 18, cuando Dios va a anunciar la promesa del nacimiento de Isaac, también anuncia la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y hay una declaración ahí que hace Dios en el verso 16 al 19, donde dice, ¿cómo yo no le he de decir a Abraham lo que voy a hacer? Lo que habla de cómo había esa relación cercana. No solamente Abraham consideraría a Dios su amigo, sino que Dios particularmente considera a Abraham su amigo. Entonces hubo una bendición tanto material, física, económica para Abraham, pero también una bendición espiritual que creo que es la más importante. Ahora, veamos la tercera parte de la promesa. También le dijo, engrandeceré tu nombre. Y llega un momento en que el nombre Abraham es cambiado al nombre de Abraham. Y es cambiado al nombre de Abraham porque Abraham significa padre de muchedumbre, según Génesis capítulo 17, verso 4 al verso 5. Mientras que Abraham significaba padre enaltecido, Abraham significa padre de muchedumbres. Entonces,
el nombre de Abraham se va a convertir en un nombre grande porque va a ser padre de muchedumbres. Ahora, fíjate en esto. Abraham es el padre de los árabes. En Génesis capítulo 17 y verso 20 leemos, por ejemplo, y en cuanto a Ismael, le dice Dios a Abraham, también te he oído, y he aquí que le bendeciré y haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Dios prometió a Abraham que de Ismael haría una gran nación. Por las mismas escrituras sabemos que estos descendientes de Ismael son los que conocemos hoy como los árabes, los cuales se formaron también por 12 príncipes y todos sus descendientes constituyeron el pueblo de los árabes. Entonces Abraham es el padre de los árabes, pero también Abraham es el padre de los judíos. Al menos en los tiempos de Jesús, ellos decían eso, ¿verdad? Juan capítulo 8, verso 33, después de que Jesús les dijo que conocerían la verdad y la verdad los haría libres, ellos respondieron, nosotros hijos de Abraham somos. Abraham es el padre de los judíos, no solamente por el dicho de los que estaban platicando con Jesús ahí, sino por el resto de las enseñanzas del libro del Génesis y del Nuevo Testamento completo, del Antiguo Testamento completo, comprendemos perfectamente lo que estos que estaban platicando con Jesús querían decir. Ellos descendían de Abraham, pero por el lado de Isaac, no por el lado de Ismael. Así que Abraham es padre también de los judíos. Pero hay una cosa todavía mayor. Abraham es el padre de los cristianos, según Gálatas capítulo 3 y verso 7. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, Dios engrandeció el nombre de Abraham. A tal grado ha llegado a ser grande el nombre de Abraham, que no solamente es el padre de dos naciones, físicamente hablando, árabes y judíos, sino también de la gran nación que constituye, espiritualmente hablando, la iglesia. ¿Sí? Ahora, véalo de otra manera. Abraham es el padre, por decirlo así, de las tres grandes religiones que hay en el mundo. Es el padre de los árabes, cuya religión es el Islam. Es el padre de los hebreos, cuya religión es el judaísmo. Y es el padre de los cristianos, es decir, de el cristianismo. Mírelo así de esa manera y en realidad nos damos cuenta qué tan grande es el nombre de Abraham, qué tanto en realidad Dios engrandeció el nombre de Abraham. Pero ahora mire algo más también. Miremos la cuarta parte de la promesa. Dios le dijo a Abraham también que sería una bendición. Y esto vamos a verlo de varias maneras. En primer lugar, podemos decir, hermanos, fácilmente que Abraham sí fue una gran bendición, hermanos, una gran bendición. En primer lugar, porque Abraham, hermanos, se convirtió en el padre del monoteísmo. ¿Qué significa la palabra monoteísmo? Bueno, la adoración a un solo Dios. Abraham creció en una región idólatra, llena de paganismo, y aunque creció ahí, él se mantuvo creyendo en el único Dios. Y al haber sido sacado de aquella tierra, le permitió a Abraham seguir creyendo en el único Dios. Sus descendientes creyeron en el único Dios, y de esta manera el monoteísmo, en medio de todo un mundo que estaba lleno de paganismo, se conservó. Así que fue una gran bendición, porque a través de Abraham se conservó la creencia en un solo Dios, en el único Dios, en el Dios creador omnipotente, en el Dios de la Biblia. Pero además también Abraham se convirtió en una bendición en este sentido. De sus descendientes vinieron las escrituras. Dios usó a sus descendientes para que la palabra de nuestro Dios fuera revelada a través de todas las generaciones. Sí, cuando Pablo escribe a los Romanos, en el capítulo 3, y dice, ¿qué ventaja pues tiene entonces el ser judío? Es como existiera esa pregunta allí, y Pablo dice que la ventaja es mucha, porque a ellos le fueron confiadas las escrituras. Dios los usó a ellos para traernos las escrituras, y ellos son descendientes de Abraham. Sin embargo, la mayor bendición que tenemos a través de Abraham es que a través de él vino Cristo. Fue bendición material para muchos también, como Lot, por ejemplo, en Génesis capítulo 13 y verso 5, después que en el verso 12 dice de Abraham
sumamente rico en ganado, plata y oro. En el verso 5 dice que Lot, que andaba con Abraham, nota, que andaba con Abraham, también tenía ovejas, vacas y tienda. Y el resto de la historia, que usted sabe, cuando Abraham y Lot se separan, nos habla de cómo Abraham fue una bendición también para aquellos que estuvieran cerca de él. Así que fue una gran bendición, hermanos, en todas estas formas. Ahora veamos la quinta parte de la promesa. Bendeciré a los que te bendijeren. En realidad lo que eso significa es que aquel que le hiciere bien a Abraham, Dios le haría bien a él también. Esto se cumplió mayormente en sus descendientes, ¿sí? Labán, por ejemplo, fue bendecido por medio de Jacob, en Génesis capítulo 30 y verso 30, cuando Jacob está ya por salir de la tierra de Harán, después de haber estado 20 años con Jacob y después de que se había casado y había tenido su familia. Cuando habla con Labán acerca de que se va a ir, bueno, una de las cosas que Jacob le dice a Labán es que cuando él llegó poco tenía Labán, pero que a través del tiempo que Jacob estuvo con él, Dios hizo prosperar grandemente la hacienda de Labán y convirtió en un hombre muy poderoso económicamente. ¿Por qué? Porque de alguna manera él bendijo a Jacob, puesto que Jacob estaba solo, sin nada, y bueno, el haberlo ayudado, haberle dado trabajo, haberlo bendecido con una familia, bueno, eso trajo como consecuencia que Labán fuera bendecido por medio de Jacob, porque la promesa hecha a Abraham y a sus descendientes fue que iba a bendecir a los que le bendijeren. Ese mismo caso que tenemos en el caso de José, cuando estuvo en la casa de Potifar. Potifar fue bendecido grandemente, según Génesis capítulo 39, verso 5, con la presencia de José en su casa. Su casa, sus asuntos fueron bien todo este tiempo que José estuvo con él. Y es parte de esa promesa que Dios hizo a Abraham. Pero luego viene la contraparte de esa promesa, y esta es la número 6. Pero también maldeciré al que te maldijere. Es decir, aquel que le hiciere mal a Abraham, Dios le castigaría. Dios arreglaría cuentas con ellos. Bueno, hay muchos ejemplos en la Biblia también, en los descendientes de Abraham, que se cumplieron. Por ejemplo, Abdías, dice Abdías 10, pero realmente es todo el único capítulo que compone el libro de Abdías. Nos habla de cómo Dios determina castigar a los edomitas. La razón, ellos se habían opuesto siempre a los descendientes de Abraham. Este es un buen ejemplo de ello, ¿sí? La primera vez que los edomitas aparecen en escena es cuando, en la Biblia, es cuando el pueblo de Israel está yendo por el desierto camino a la tierra prometida y tienen que pasar por el territorio de Edom. Moisés manda pedir permiso al rey de Edom para pasar por ahí, pero el rey de Edom no le da permiso. Y a partir de ahí empieza, hermanos, ese problema siempre entre los israelitas y los edomitas. Acuérdense que los edomitas, en su momento lo vamos a ver, pues son descendientes de Esaú. Ahora, sin embargo, el libro de Abdías nos dice cómo Dios va a cobrar cuentas de eso. Amalek también, hermanos, es otro caso, que en Éxodo 17:14 también se opuso al pueblo de Dios. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 15, Dios le ordena a Saúl que tome venganza de esto que Dios había prometido en Éxodo, de destruir completamente a Amalek. Moab también, que se opuso al pueblo de Dios. En Isaías 15 hay una promesa, al igual que en otros libros de los profetas del Antiguo Testamento, de cómo Moab sería destruido por ser opositor al pueblo de Dios. Igual es el caso de los amonitas. Y la última parte de la promesa: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y esta promesa se refiere exclusivamente a Cristo y su obra. La simiente física, hermanos, de Abraham es Isaac. Fíjate, vamos a Génesis capítulo 21, verso 12. Y dice el verso 12: entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Nota, porque en Isaac te será llamada descendencia. Dios había dado a Abraham otro hijo, que es Ismael, de Agar, pero Dios no escogió a Ismael para de él traer a Cristo. Dios no escogió a Ismael para a través de él bendecir a todas las familias de la tierra, sino que usó a Isaac.
Dios fue claro aquí cuando dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Cuando vamos nosotros al Nuevo Testamento, vamos a ver que de Abraham es que vino nuestro Señor Jesucristo, el Redentor del mundo. Así que leemos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 3 y verso 16, que dice la Escritura, ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, es decir, a su descendiente. Y no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, dice, la cual es Cristo. Es decir, hermanos, que en Cristo, Cristo es la simiente de Abraham. Y es la simiente de Abraham porque de Abraham es que descendió Cristo. Y esa simiente espiritual de Abraham es Cristo, a través de el cual, hermanos, todas las familias de la tierra son bendecidas. Ahora, ¿cómo es que todas las familias de la tierra son bendecidas en la simiente de Abraham, que es Cristo? Bueno, en primer lugar, Cristo murió por todos los hombres. Juan capítulo 3, verso 16. Un pasaje que todo el mundo conocemos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. ¿Te fijas? Cristo murió por todos los hombres. Todo aquel que en Él cree puede tener vida eterna. En Romanos capítulo 1, verso 16, Pablo dice prácticamente lo mismo cuando escribe, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nota, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Las dos razas, por decirlo de alguna manera, judíos y griegos, simbolizan ahí la totalidad de la humanidad. Así que así es como Cristo murió por todos los hombres. El evangelio que Él predicó, el evangelio que es el poder de salvación, es para todos los hombres. Pero todo esto lo tenemos gracias a que Cristo descendió de Abraham. También la promesa de salvación es para todos, según Hechos capítulo 2 y verso 39. Hechos 4:12 que nos dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La única fuente de salvación para todos los hombres en nuestros días es Cristo el Señor. Así que de esa manera es que todas las familias de la tierra fueron, hermanos, bendecidas a través de la simiente de Abraham. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Quién es la simiente? Según Gálatas capítulo 3, es Cristo. En Cristo todas las familias de la tierra pueden ser bendecidas cuando éstas llegan a obedecer el Evangelio, porque la promesa de la vida eterna es para aquellos que siguen las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, otra cosa más que vemos nosotros es que Dios confirmó la promesa a Abraham que le hizo de dos maneras. En una ocasión, en Génesis capítulo 15, verso 1 al 24, mediante un acto simbólico. Ese acto simbólico consistió en que en una visión, Dios le dice a Abraham que tome una serie de animales, los parta por la mitad y los ponga uno al lado de otro. Y luego ambos irán a pasar por el medio de los animales. ¿Por qué Dios hizo eso? Bueno, porque había una costumbre en el tiempo antiguo de que cuando un pacto se llevaba a cabo, la manera en que ese pacto se oficializaba, la manera en que los dos firmaban ese pacto era sacrificando esos animales, poniéndolos a un lado y a otro, y luego los dos pactantes pasaban por el medio de él. Abraham hizo eso y esperó hasta el momento en que Dios pasara por allí. Dice que cuando ya caía la tarde, Dios pasó ahí en una columna de fuego. Dios firmó ese pacto con Abraham. No dice ahí que Abraham haya pasado por el medio de los animales, tal vez sí lo hizo, tal vez no, pero lo cierto es que ese es el acto simbólico con el cual, hermanos, Dios selló el pacto con Abraham de que cumpliría todo lo que le había prometido. Pero hay otra forma también, y esta está en Génesis capítulo 17, mediante la cual Dios confirmó la promesa que le hizo a Abraham, y esto es a través de la circuncisión. ¿Qué fue la circuncisión? Bueno, esta circuncisión que se debería de hacer a todo varón que nacía descendiente de Abraham a los 8 días de nacido, que consistía en cortar la carne de su prepucio, simplemente era una señal del pacto. Los judíos luego esto lo malinterpretaron y lo llevaron más allá de su significado, exaltándolo por encima de todo lo demás. Pero para Dios era simplemente el que el judío o el hebreo, los descendientes de Abraham, pudieran recordar que a través de esa circuncisión pudieran recordar que Dios había hecho un pacto con Abraham y con sus descendientes.
Entonces Dios confirmó esa promesa que consiste de 7 partes a través de estas 2 cosas. Ahora, después de esto, veremos la vida de Abraham. Pero eso lo veremos en la próxima clase. Por hoy, quiero terminar solamente diciéndole esto. Creo que una de las principales enseñanzas aquí son 2. La primera, especialmente para nosotros que vivimos en este tiempo. La única manera en que Dios puede empezar a hacer de nosotros algo grande es que nos alejemos de la idolatría y de todo aquello que pueda ser una mala influencia para nuestras vidas. En la medida que nosotros rompamos con todo aquello, esa es la medida en que Dios va a empezar a trabajar con nuestra fe, va a empezar a trabajar con nuestras vidas, con nuestras familias, y hará con nosotros cosas grandes, como lo hizo con Abraham y sus descendientes. Pero la segunda cosa que aprendemos es que Dios va a cumplir siempre sus promesas. Dios le prometió a Abraham a él de una gran nación, hacer de él una gran nación, y Dios se lo cumplió. Dios le prometió 7 cosas en toda aquella promesa, y Dios las cumplió al pie de la letra como él lo dijo. Hoy Dios nos ha prometido grandes cosas a través del Evangelio, a través de Cristo nuestro Señor. Usted puede confiar plenamente que podrá recibir todas esas bendiciones si usted confía plenamente en Dios, si usted confía plenamente en Cristo como su Redentor, porque esa es la promesa que Dios ha hecho, que a través del Señor Jesucristo, obedeciendo su Evangelio en el bautismo, entramos en pacto con Él y sus promesas son para nosotros. Gracias por su atención y Dios le bendiga grandemente en este día y siempre. Y recuerde, si tiene preguntas, no dude en hacerlas a través de este medio. Dios les bendiga nuevamente.